de San Carlos. Doctor Cardona, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme a este espacio, para mí es un honor y los felicito por tener esa iniciativa, esas iniciativas son las que marcan la diferencia, es para mí un placer acompañarlos, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor, a usted. Y ahora sí, antes de dar inicio a nuestra charla, les traemos el segundo reto diagnóstico del módulo de cardiología. Primero, pues les queremos pedir el favor de seguir las indicaciones en pantalla, que son, primero, pues descargar la aplicación Full Everywhere en sus celulares o en su defecto, pues los que tengan a la mano el computador y deseen hacerlo por ahí, pues pueden ingresar directamente la dirección que se encuentra en la parte inferior. Una vez lo descarguen, deben ingresar el código que ven en pantalla, que es Marisol Carre 649, y luego les pedirá la identificación en donde van a escribir, por favor, su primer nombre y apellido. Y finalmente les aparecerá la pregunta sobre el reto. Entonces, pues daremos un minuto mientras todos lo terminan de descargar e ingresar sus datos. Listo, entonces empezamos. Siguiente, por favor. Entonces aquí les presentamos el segundo reto, como les venía comentando. Se trata de una mujer paciente de 19 años que acude al servicio de urgencias por cuadro clínico consistente en dolor torácico tipo punzada de 20 segundos de duración, no asociado a disnea, cuya intensidad incrementa con la inspiración y mejora en posición maometana. El dolor también es reproducible a la palpación. Aquí les mostramos el electrocardiograma de la paciente que le tomaron. Entonces les daremos también un minuto mientras lo interpretan, lo interiorizan. Listo, ahora sí. Listo, entonces ahora sí, por favor, cada uno en sus dispositivos y en la aplicación que descargaron, respondan por favor la siguiente pregunta en cuanto al diagnóstico y a lo que crean que puede tener la paciente.
Bueno, yo creo que ya tenemos las respuestas suficientes. Entonces, sí, efectivamente, felicitar a las personas que votaron por pericarditis aguda, porque esa es la respuesta correcta. Y ahora sí, pues quiero que tengan en cuenta primero siempre el concepto de que no todo dolor torácico ni toda elevación del segmento ST quiere decir o es sinónimo de infarto. Hay muchas otras causas que ya veremos pues en la próxima charla, pero por ejemplo en este caso la pericarditis es un gran ejemplo para ello. Así que como vimos en nuestra charla del día lunes, la importancia de caracterizar muy bien el dolor torácico. Estos pacientes con pericarditis pues suelen verse muy inquietos cuando llegan al servicio de urgencia, a diferencia, digamos, de los infartados que sí suelen estar más quietos y evitan moverse. El dolor en la pericarditis es más que todo urente, punzante, y mejoran cuando se inclinan hacia adelante. Y habitualmente los hallazgos electrocardiográficos son los que vemos en pantalla, que haya una elevación del segmento ST en varias derivaciones que no que, perdón, concuerden pues anatómicamente. Una elevación cóncava del segmento ST, esa es la diferencia, digamos, también con el infarto, porque en la del infarto es más convexa. Que haya una depresión del segmento PR y una inversión de la onda T, pero ya después de que el ST retoma pues su línea normal, su línea de base. Entonces vamos a ver el electrocardiograma nuevamente y el doctor Cardona, no sé si tiene alguna opinión sobre este electrocardiograma. Sí, efectivamente, como lo has mencionado, este electrocardiograma tiene una buena técnica, tiene un ritmo sinusal, más bien una bradicardia sinusal con una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, un eje normal. Llama la atención mucho que si ustedes se fijan un poco, yo sé que la resolución a veces con estas conferencias no es lo mejor, pero en D1 se alcanza a ver un infradesnivel del PR, y en ABR se alcanza también del quinto al octavo complejo de izquierda a derecha, del quinto octavo complejo QRS se observa también una elevación de 0.05 milivoltios del PR. La elevación del PR en ABR o el infradesnivel del PR en alguna otra derivación es muy sugestivo de una pericarditis aguda. Además hay una elevación del ST mayor a 0.1 milivoltios en todas las precordiales, en D1, en D2, y se alcanza a insinuar en ABL y en ABF. Vea que casi todas las derivaciones tienen una elevación del ST, y uno podría preguntarse si esto es una enfermedad coronaria, un infarto con suprarrenal del ET multivaso, pero recuerden que una de las características de la elevación isquémica del ST es que sea cóncava, o sea, se forma una curvatura hacia arriba y no que se forme una especie de cubeta o una especie de curvatura hacia abajo, eh, más bien que tenga una concavidad inferior, que es más característica de la pericarditis. Si hay un infarto, además, usted suele encontrar infradesnivel del ST, o sea, cambios recíprocos, imágenes en espejo, en las derivaciones inmediatamente contralaterales. Es decir, que si usted tiene un supradesnivel del ST en la pared lateral alta, uno espera encontrar un infradesnivel del ST en la pared inferior, si estamos hablando de un infarto. Ninguna de esas condiciones se evidencia aquí, se observa más bien un supradesnivel del ST con una concavidad superior, además de un cuadro clínico muy sugestivo de una pericarditis. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Y ahora sí, vamos a dar inicio formal a nuestra charla. Camila, por favor. Buenas noches para todos. Entonces, el primer tema que vamos a revisar es hipertensión arterial y vamos a comenzar por la epidemiología. Entonces, este fue un estudio que se realizó acá en Colombia y el objetivo era evaluar la prevalencia de hipertensión arterial en la población colombiana y se encontró que era más frecuente en hombres de sexo, en hombres, perdón, que era más frecuente en el género masculino, en menores de 50 años, en personas que tenían un bajo nivel de educación, un bajo nivel socioeconómico y en aquellas personas que vivían en áreas rurales. Esto se podía explicar porque las personas que vivían en áreas rurales tenían un pobre acceso al sistema de salud. Entonces, el diagnóstico no se hacía a tiempo o recibían el diagnóstico pero no asistían a los controles.
Las personas que tenían un bajo nivel socioeconómico no tenían adherencia al tratamiento porque no tenían, digamos que el dinero suficiente para poder comprar los medicamentos. Y las personas que tenían un bajo nivel de educación tampoco tenían adherencia al tratamiento porque consideraban que no era necesario pues administrar el medicamento. Entonces, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares. Es considerado un problema de salud pública. Se estima que aproximadamente 1 billón de personas en el mundo presentan hipertensión arterial y es la causa de 7.6 millones de muertes al año. Para el año 2030 se estima que el 85% de la mortalidad sea atribuible a la hipertensión arterial. Además de ello, es la causa del 54% de los accidentes cerebrovasculares y del 47% de las cardiopatías isquémicas. Inicialmente se consideraba que la presión arterial debía tener un valor normal y se consideraba normal aquella presión arterial sistólica que estuviera entre 115 y presión arterial diastólica que fuera de 75. Sin embargo, más adelante se dieron cuenta que esto era un valor arbitrario y que no siempre se tenía una presión arterial en este rango, dado que la presión arterial tiende a incrementar con la edad y esto se incrementa sobre todo en exposición a factores medioambientales como la ingesta de sodio en la dieta, el consumo de alcohol, la obesidad y la inactividad física. Además de ello, se ha encontrado en algunos estudios que las personas que son expuestas a hipertensión gestacional tienden a desarrollar hipertensión arterial en la etapa adulta. Y las personas con estrato socioeconómico más bajo, pues no es que desarrollen más hipertensión arterial, sino que son pobres adherentes al tratamiento o no tienen forma de acceso al sistema de salud, de manera que el diagnóstico no se realiza a tiempo. En esta gráfica podemos ver que después de que la presión arterial sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio, la incidencia por cada 10.000 personas aumenta. Y se sabe que menos de la mitad de las personas tiene una presión arterial en rangos óptimos, que aproximadamente 874 mil millones de personas en el mundo tienen una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, pero solo un poco e incluso menos de la mitad de las personas conocen su condición. Y lo más importante, como ya lo dijimos, es el principal factor de riesgo cardiovascular, pero lo más importante y lo que más llama la atención es que esta enfermedad es corregible. A nivel mundial, entonces, la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, aproximadamente el 2/3 de la población incrementan la mortalidad, pero también se ha descrito que cuando la presión arterial sistólica está entre 130 y 139, los 2/3 de la población restante también tienen una mortalidad incrementada. Entonces, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco pues se define como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico está determinado por la contractilidad y el retorno venoso. El retorno venoso a su vez está determinado por el volumen sanguíneo y el tono venoso y el volumen sanguíneo pues está determinado por la retención renal de sodio y agua. Y la resistencia vascular periférica pues es regulada, valga la redundancia, por varios reguladores circulantes, entre ellos la angiotensina 2 y las catecolaminas que tienden a incrementar la presión arterial, la inervación directa sobre los receptores alfa 1 que también van a generar vasoconstricción y reguladores locales, entre ellos tenemos los que generan vasodilatación como el óxido nítrico, la adenosina y las prostaglandinas y los vasopresores como la endotelina 1 y el oxígeno. Y la viscosidad que está determinada por el hematocrito. Entonces, el principal regulador del volumen sanguíneo es el sodio. Una vez se censa un aumento en las concentraciones arteriales de sodio,
lo que va a hacer los mecanismos compensatorios van a conllevar a una disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento en la producción del óxido nítrico, generando un proceso de vasodilatación. Sin embargo, cuando hay una pérdida del óxido nítrico, se va a generar un aumento en la sensibilidad a la sal, de manera que la presión arterial se va a elevar por encima de 10 milímetros de mercurio. Y esto va a contribuir a daño endotelial, que se va a ver exacerbado en presencia de factores genéticos y exposición a factores medioambientales. Entonces, los mecanismos de autorregulación de la presión arterial incluyen pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando hay una disminución de la concentración de sodio plasmático, las células yuxtaglomerulares de la arteria renal aferente van a generar la liberación de renina. Esta va a activar el angiotensinógeno en angiotensina 1 y por acción de la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 y esta va a tender a actuar sobre los receptores AT1 que van a generar contracción del músculo liso, vasoconstricción sistémica, aumento de la resistencia vascular periférica, incremento en la reabsorción de sodio y finalmente incremento en la presión arterial. Asimismo, la angiotensina 2 también actúa sobre los receptores AT2, pero va a sufrir el efecto contrario. Va a generar natriuresis, vasodilatación y este receptor también va a generar estimulación sobre los efectos antiproliferativos. Los péptidos natriuréticos, entonces, están los atriales y los cerebrales. Estos lo que hacen es que sensan un aumento en la concentración arterial de sodio y a nivel renal van a generar vasodilatación y se va a generar un fenómeno de natriuresis por presión. El endotelio, pues también tiene sustancias vasopresoras y vasodilatadoras. Las sustancias vasopresoras como la endotelina 1 y las vasodilatadoras como el óxido nítrico. Y el sistema nervioso central, cuando sensa una disminución del volumen plasmático, va a generar liberación de catecolaminas. Estas catecolaminas van a incrementar la actividad simpática a nivel renal, que va a favorecer la reabsorción del sodio y va a contribuir a un incremento de la presión arterial. Y el sistema inmune, vamos a ver que cuando se generan citoquinas proinflamatorias, principalmente sobre las células TH1, estas van a generar un efecto de incremento en la presión arterial. Y cuando se generan sustancias antiinflamatorias, estas van a generar un efecto de disminución de la presión arterial. Entonces, ¿cómo se define autorregulación? Esta es la capacidad que tiene un órgano para mantener el flujo sanguíneo frente a los cambios de presión. Y en esta gráfica vemos que la presión arterial media, cuando se mantiene entre 60 y 120, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene. Sin embargo, cuando incrementa la presión arterial, lo que se genera es un mecanismo de vasoconstricción para reducir el flujo cerebral, dado que si el flujo cerebral se incrementara, contribuiría a un edema cerebral. Y vemos que los síntomas aparecen cuando el flujo sanguíneo cae más del 30%. Entonces, ¿qué sucede? Un incremento en la presión arterial va a contribuir a un aumento en la resistencia vascular y esto va a generar un aumento del flujo, de manera que se va a tener un mecanismo de autorregulación. Sin embargo, en pacientes que presentan hipertensión arterial crónica, vemos que acá la presión arterial media, el set point que sensa los cambios en la presión arterial se desplaza hacia la derecha. Entonces se va a perder el mecanismo de autorregulación. ¿Cuál es la importancia de tratar a nuestros pacientes? Principalmente los efectos que tiene la hipertensión sobre los órganos. A nivel cerebral, vamos a ver que los pacientes van a desarrollar principalmente ACV, aunque también pueden generar algún tipo de demencia multifactorial. A nivel a nivel ocular se va a generar retinopatía ocular, hemorragias e incluso papiledemas. A nivel cardíaco
se va a generar una disfunción diastólica que va a contribuir a una hipertrofia ventricular izquierda, lo que va a generar una falla cardíaca del paciente. A nivel renal se va a producir una reducción de la tasa de filtración glomerular, albuminoria, y finalmente el paciente va a terminar en un estado de enfermedad renal crónica. Y a nivel vascular vamos a ver que genera una enfermedad aterosclerótica más rápida, acelerada. Entonces esto va a contribuir, las placas ateroscleróticas van a contribuir a una dilatación de la íntima, y esto va a generar una predisposición a que los pacientes desarrollen aneurismas. Entonces, para repasar las guías, pues guías de hipertensión arterial tenemos desde el año 2003 hasta el año 2020, pero solamente vamos a repasar las últimas 3 guías desde el 2017. Entonces, las guías del 2017, publicadas por la AJA, pues generaron una gran controversia y llamaron bastante la atención. Esta guía se basó principalmente en 2 estudios. El estudio ACCORD, que incluyó aproximadamente 4.000 pacientes. De estos 4.000 pacientes, uno de los criterios de inclusión era que tuvieran diabetes ya diagnosticada, y este grupo de pacientes se dividió en 2 grupos. Pacientes a los que se les inició terapia farmacológica cuando la presión arterial estaba entre 130/80, y pacientes a quienes se les inició terapia farmacológica cuando la presión arterial estaba en 140. Las conclusiones de este estudio, bueno, los desenlaces de este estudio pues era evaluar el riesgo, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de enfermedad cerebral. Entonces, perdón, de que generara accidentes cerebrovasculares, de manera que los resultados de este estudio mostraban que pues no hubo una gran diferencia entre iniciar el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial estaba entre 130/85 e iniciar el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica era de 140. Sin embargo, este estudio abrió la puerta para que en el año 2015 se realizara el estudio SPRINT, que incluyó aproximadamente 9.000 personas, que era casi pues el doble de la cohorte que incluyó el estudio ACCORD, a quienes se les inició, a quienes se les inició tratamiento cuando la presión arterial sistólica estaba entre 130/85, y el otro grupo de pacientes que se les inició tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica era de 140, y el objetivo era llevar a los pacientes a una presión arterial de 120. Este estudio sí mostró los desenlaces, pues era insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad cardiovascular o accidentes cerebrovasculares. Y este estudio sí mostró que había una gran diferencia en los pacientes que se les iniciaba tratamiento cuando la presión arterial sistólica era de 130/80. Entonces, la guía AJA salieron las guías AJA en el año 2017, y la recomendación que todo el mundo interpretó era: inicie terapia farmacológica a todo paciente que tenga la presión arterial sistólica entre 130/80, porque pues a partir de este momento se consideraba hipertensión arterial. Inicie la terapia combinada, pero en una sola dosis, y reduzca la presión arterial sistólica a menos de 20 milímetros de mercurio y a 10 milímetros de mercurio la diastólica. Pero ¿qué era lo que realmente decía la guía? Decía: inicie terapia farmacológica cuando la presión arterial sistólica esté entre 130/80 como estrategia de prevención primaria, pero en aquellos pacientes que tuvieran un riesgo cardiovascular mayor del 10%. Entonces, en el año 2018, los europeos sacaron la nueva guía para el manejo de hipertensión arterial, y ellos dijeron no. Entonces, hipertensión arterial se va a considerar a partir de 140/90.
¿Y cuáles eran las estrategias del tratamiento? Pues traté de llevar a los pacientes a una presión arterial de 130/80 como meta. Y en los pacientes menores de 65 años que recibían la medicación, si lo toleraban, traté de llevarlo a 120/129. ¿Pero qué tenían en común estas dos guías? Pues lo primero era necesario hacer el diagnóstico, pero después de que se realizaba el diagnóstico, lo más importante era hacerle seguimiento a los pacientes. Lo segundo era que se debía restringir la terapia con beta bloqueadores a pacientes que tuvieran algunas comorbilidades y algunas indicaciones específicas, pero que la terapia debía ser en combinación, pero que se debía administrar en una sola dosis, en dosis única. Y pues que a todo paciente que se le diagnosticara hipertensión arterial se le debía realizar seguimiento. Entonces, actualmente tenemos estas guías del año 2020 que fueron de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y ellos consideran que se considera presión arterial normal aquella presión sistólica que esté por debajo de 130 y diastólica por debajo de 85, presión arterial normal alta entre 130 y 139 y diastólica entre 85 y 89, e hipertensión grado 1 a partir de 140 a 159 y diastólica de 90 a 99. Y una hipertensión grado 2 a partir de 160 y una presión arterial diastólica a partir de 100. Y aparecieron estos dos términos, lo esencial y lo óptimo. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial? Pues lo primero es que se debe realizar digamos que en un consultorio eh, con un ambiente adecuado, con una temperatura digamos que estable, que el paciente no haya hecho ejercicio, no haya tomado café, no haya fumado en los últimos 30 minutos, que la vejiga esté vacía, que haya tenido por lo menos un tiempo de reposo de 5 minutos. Y bueno, la técnica incluye que los pies del paciente pues estén en un ángulo de 90 grados y que la espalda pues esté reclinada sobre el espaldar de la silla, que el brazalete debe ser adecuado para el brazo del paciente, que el tensiómetro debe estar calibrado y que el paciente no hable mientras está realizando el examen. Entonces, se debe tomar la presión arterial 3 veces con intervalo de 1 minuto y se toma las dos presiones que hayan estado más altas en las dos tomas de las 3. Se debe medir la presión arterial en ambos brazos y si la diferencia en la presión arterial es mayor de 10 milímetros de mercurio, se debe tomar el brazo que tenga la presión más alta. Pero si la diferencia de presión arterial es mayor de 20 milímetros de mercurio, se deben considerar otros diagnósticos diferenciales. La importancia del seguimiento ambulatorio pues es identificar a los pacientes con hipertensión de bata blanca y aquellos pacientes que puedan tener hipertensión enmascarada. Lo más recomendable es realizar mediciones repetidas de la presión arterial. Una vez se realiza el diagnóstico en el consultorio y hay una presión arterial menor de 130/85, entonces la guía recomienda de que el seguimiento se debe realizar a los 3 años o al año si el paciente tiene factores de riesgo. Cuando es entre 130 y 159 y la diastólica entre 85 y 99, la guía dice que es necesario confirmar el diagnóstico porque debemos descartar que estemos ante una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada. Y si la presión arterial está entre mayor de 160 a 100, pues es necesario confirmar el diagnóstico lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se realiza el monitoreo ambulatorio? Pues existen dos formas. Una, que es la que uno le pide el favor al paciente que vaya y se tome la presión arterial y la anote en un cuadernito en diferentes horas del día. Y la otra es ponerle un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, cuando se le dice al paciente que llene el cuaderno, se debe realizar el seguimiento durante más o menos una semana. Se debe realizar la primera toma en el día
y después la primera toma de la presión arterial se debe realizar en la mañana y las segundas dos tomas se debe realizar después de los 5 minutos de haber estado pues en reposo el paciente y se debe hacer un seguimiento durante aproximadamente una semana o un mes. Y el monitoreo ambulatorio, pues toma la presión arterial con intervalos de 15 a 30 minutos en el día o en la noche. Entonces, ¿cómo se interpreta? Pues aquellos pacientes que tengan una presión arterial en el cuadernito, que hayan anotado, que tengan, excluyendo la primera toma del día, que tengan una presión arterial por encima de 130/85, es un indicador de hipertensión arterial. Y cuando se realiza el monitoreo ambulatorio, que la presión arterial esté por encima de 130/80, pues es un criterio para indicar, que indica que el paciente tiene hipertensión arterial. Lo más importante es la historia clínica. Entonces, siempre se le debe preguntar al paciente, pues si ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, hace cuánto se lo diagnosticaron, qué medicamentos toma, si tuvo alguna reacción adversa al medicamento, como lo que sucede con los IECAS, que los pacientes presentan tos, si tuvo que cambiar el medicamento y por qué lo tuvo que cambiar, si está tomando algunos medicamentos adicionales que puedan tener interacciones con los antihipertensivos, si tiene factores de riesgo, preguntar si tienen pues algún antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, si tienen antecedente de diabetes o de falla cardíaca, alguna enfermedad coronaria, algún accidente cerebrovascular. Siempre lo más importante es evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, a estos pacientes, pues, además de tener en cuenta los antecedentes y los factores de riesgo, se les deben solicitar algunos exámenes adicionales como el perfil lipídico. Y pues siempre indagar si los pacientes tienen signos o síntomas de hipertensión arterial, entonces que tengan dolor torácico, palpitaciones, diaforesis, algunos pacientes refieren cefalea, otros refieren rubicundez facial. Y siempre, y no olvidar, los síntomas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, el examen físico, pues el objetivo es confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial y siempre se debe ir enfocado en identificar la lesión de órgano. Entonces, evaluar siempre frecuencia cardíaca, pulso venoso yugular, ruidos cardíacos, que no hayan soplos, que no hayan galopes y la calidad del pulso. Siempre también se le debe realizar el examen físico al paciente, tomar la circunferencia del cuello, porque esta puede ser un indicador de SAOS. Y siempre se le debe tomar el índice de masa corporal al paciente. Entonces, entre los estudios adicionales, pues tenemos el hemograma, los electrolitos, la función renal para calcular la tasa de filtración glomerular, el electrocardiograma que se le debe solicitar a los pacientes para evaluar si tienen signos de hipertrofia ventricular izquierda, el Doppler de vasos carotídeos y renales para evaluar si hay enfermedad aterosclerótica, el fondo de ojo para evaluar el papiledema y el TAC o resonancia magnética cerebral para determinar si el paciente ha tenido algún accidente cerebrovascular. Siempre lo más importante, individualizar al paciente. Entonces se deben tener en cuenta los factores de riesgo y si el paciente tiene algún indicador de lesión de órgano blanco. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver si el paciente va a tener un riesgo bajo, intermedio o alto. El tratamiento implica modificar estilos de vida e implica una dieta DASH, que pues es recomendada rica en vegetales, en frutas, reducir el consumo de grasas polisaturadas, reducir el consumo de azúcares, favorecer el consumo de legumbres. Adicional a ello, pues reducir el consumo de sal en la dieta, reducir el consumo de alcohol y de tabaco, mantener un índice de masa corporal adecuado, porque se ha descrito que bajar de peso reduce la presión arterial en 2.3 milímetros de mercurio. Actividad física regular de aproximadamente, pues lo que recomiendan las guías es que sea de 40 a 60 minutos diarios, porque la actividad física y el ejercicio aeróbico tienden a reducir la presión arterial en 11 milímetros de mercurio.
y reducir el estrés. Entonces, ¿qué dice la guía de hipertensión arterial? Lo primero que recomiendan es modificar los estilos de vida. Ahora, si el paciente está con hipertensión grado 1, pues lo primero es inmediatamente iniciar el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, es decir, enfermedad cardiovascular ya instaurada, enfermedad renal crónica, diabetes o que haya signos de que hay lesión de órgano blanco. ¿Qué es lo esencial? Pues iniciar el tratamiento farmacológico. Pero primero se debe iniciar los cambios en el estilo de vida y se debe hacer un seguimiento durante los siguientes 3 a 6 meses. Y pues, ¿qué es lo óptimo? Iniciar el tratamiento farmacológico en los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular o lesión de órgano blanco y hacerle seguimiento en los siguientes 3 a 6 meses, asociado a intervenciones en el estilo de vida. Y si el paciente tiene hipertensión grado 2, inicia tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias o las características ideales de un medicamento que nos ayude a controlar la presión arterial? Pues lo primero es que tenga evidencia de prevención en la morbilidad y en la mortalidad. Lo segundo es que se administre una dosis diaria, pero que esa dosis sirva para mantener la presión arterial controlada en las 24 horas del día. Que el tratamiento pues sea costo efectivo comparado con otros medicamentos, que sea bien tolerado por los pacientes y que tenga beneficios que se puedan aplicar a la población pues a la que vamos a tratar. Entonces, ¿cómo se inicia el tratamiento farmacológico? Pues el primer paso es IECAS o ARA2 más un calcio antagonista. Se deben utilizar en combinación, pero la recomendación es que sea en dosis única. Y se puede considerar en monoterapia en adultos mayores de 80 años que tengan hipertensión arterial grado 1. O se puede, digamos, combinar. Lo que recomienda la guía es que se inicie un IECA o un ARA2 más un diurético en pacientes que estén en un periodo después de un accidente cerebrovascular. El grado 2, ¿qué dice? Pues inicie. Y si el paciente no tolera los calcioantagonistas, pues entonces combine un IECA o un ARA2. O un IECA, un ARA2 o un diurético. El paso 3 dice, utilice un IECA o un ARA2, un calcioantagonista más un diurético. Y el paso 4, si el paciente tiene hipertensión arterial resistente, inicie un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista más un diurético, añada espironolactona, pero siempre tenga en cuenta la función renal del paciente. Y pues también en estos casos se pueden utilizar los diuréticos tipo tiazida-like como la indapamida. Y en este caso, pues lo más recomendable es referir al paciente al especialista. Y considera los beta bloqueadores cuando el paciente tenga indicaciones específicas, cuando tenga falla cardíaca, angina, que esté después de un infarto agudo de miocardio, que tenga fibrilación auricular o en mujeres que estén planeando un embarazo. El principio del tratamiento para la hipertensión arterial pues es la adherencia. Este es un estudio que muestra que los pacientes que se administraban el medicamento una vez al día tenían una adherencia del 79%, los pacientes que requerían 2 veces diarias tenían una adherencia del 69%, los pacientes que requerían 3 dosis tenían una adherencia del 65% y los pacientes que requerían 4 dosis tenían una adherencia del 51%. ¿Cuáles son las estrategias de mantener adherencia al tratamiento? Pues lo primero, reducir la polifarmacia. Lo segundo, reducir las dosis a una dosis diaria, que siempre se les haga un monitoreo ambulatorio a los pacientes e incluso se les puede recomendar a los pacientes que utilicen recordatorios como alarmas, digamos en el celular, que les recuerden, valga la redundancia, de administrarse el medicamento. Pero lo más importante y donde nosotros intervenimos es hacerle seguimiento a los pacientes y pues que sea siempre acompañado de un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son las metas del tratamiento?
pues reducir la presión arterial sistólica a menos de 20 milímetros de mercurio de la del paciente y de 10 milímetros de mercurio la diastólica del paciente, idealmente que sea menor de 140/90. En pacientes menores de 60 años, que la presión arterial se reduzca a menor de 130/80 y se le tolera que se reduzca a, a 120/70. Y si son mayores de 65 años, que se reduzca a menos de 140/90. Pero pues lo más importante, individualizar al paciente. Y siempre se les debe hacer un seguimiento a los 3 meses. Este es un estudio que muestra que los pacientes que tienen una presión arterial que se considera elevada a partir de 120/80 se benefician de iniciar terapia no farmacológica. Y aquellos pacientes que tienen la presión arterial entre 130 y 139 con un riesgo cardiovascular mayor del 10%, se recomienda iniciar terapia no farmacológica para mantener la presión arterial y siempre pues hacerle seguimiento a los pacientes. Y este fue un estudio que salió recientemente que confirma la efectividad y la eficacia y la seguridad de la terapia farmacológica de iniciarla cuando la presión arterial sistólica está entre 130/85, dado que cuando se reduce a menos de 120 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, mejora los desenlaces en mortalidad, en riesgo cardiovascular o en accidente cerebrovascular. El siguiente tema que vamos a hablar es la crisis hipertensiva. Entonces se define como una presión arterial sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio y una diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio, que si implica lesión de órgano blanco, estamos en un escenario de emergencia hipertensiva, y que si no implica lesión de órgano blanco, estamos en un escenario de urgencia hipertensiva. Como dice el doctor Duque en sus clases, la emergencia hipertensiva no da espera y sobre ella tenemos que actuar inmediatamente. La urgencia hipertensiva puede esperar un poquito. Entonces, la guía también nos trae algunas definiciones que dice que la presión arterial por encima de 200, la sistólica, y 120 milímetros de mercurio, la diastólica. En presencia de retinopatía bilateral estamos ante un escenario de hipertensión arterial maligna. Que si hay presencia de letargia y convulsiones, estamos en un escenario de encefalopatía hipertensiva. Y que si hay hemólisis y trombocitopenia, estamos en un escenario de trombosis arterial, trombótica, microangiopática. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente desarrolle una crisis hipertensiva? Que tenga una hipertensión de larga data, que tenga una hipertensión pero que ésta sea pre o postoperatoria, que tenga un antecedente de enfermedad cerebrovascular, que tenga antecedente de enfermedad renal crónica, que haya tenido un trauma craneoencefálico, que se suspendan abruptamente los beta bloqueadores o que el paciente tenga una pobre adherencia al tratamiento. Representa aproximadamente el 3% de todas las urgencias médicas, con una prevalencia del 24% de las emergencias y del 76% de las urgencias, y se estima que aproximadamente el 2% de los pacientes hipertensos van a desarrollar crisis hipertensiva. Entonces, ¿cómo se ha comportado la crisis hipertensiva en el tiempo? Pues en esta gráfica podemos ver que entre el año 2002 y el año 2006, las personas consultaban demasiado en el contexto de una crisis hipertensiva. Bueno, no consultaban tanto. Lo que se veía era un incremento en la mortalidad. Sin embargo, desde el año 2007 hasta el año 2012, se ha visto que el número de admisiones a urgencias ha aumentado en el tiempo, pero que la mortalidad se reduce. Y la principal causa para la crisis hipertensiva era pues una adherencia inadecuada al tratamiento. Entonces, tenemos que la hipertensión arterial va a generar, la hipertensión arterial crónica va a generar una pérdida de los mecanismos de autorregulación, un aumento en la resistencia vascular que va a conducir a vasoconstricción, que en presencia
esto va a generar un estado protrombótico que va a conducir a lesión endotelial, isquemia y lesión de órgano blanco. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de la crisis hipertensiva? La más, digamos que la más frecuente es la falla cardiorrespiratoria aguda, seguida del ACV o AIT, después seguida de la disección aórtica, el infarto de miocardio y la falla renal aguda. Cuando hay una lesión de órgano blanco cerebro, lo más importante es considerar que la encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de exclusión y que primero debemos sospechar accidentes cerebrovasculares o causas metabólicas y siempre descartar un accidente cerebrovascular hemorrágico y recordar que el manejo del ACV más que el control de la presión arterial es la la trombolisis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues hay una pérdida de los mecanismos autorreguladores, se genera una vasodilatación cerebral, conduce a edema cerebral y se produce finalmente una vasoconstricción no compensatoria. Cuando hay lesión de órgano blanco, corazón, pulmón, pues la hipertensión arterial crónica va a generar disfunción diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en un escenario de elevación aguda de la presión arterial va a conducir a un aumento en la poscarga, una sobrecarga de volumen, dilatación del ventrículo izquierdo, aumento en la presión venosa capilar y en la aurícula izquierda, edema pulmonar cardiogénico y finalmente falla ventilatoria e hipoxemia severa. Cuando hay lesión de órgano blanco riñón, lo más importante es recordar que este no se presenta de forma aislada y que en pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida empeora los desenlaces a corto y a largo plazo. Su mecanismo no es claro, sin embargo, algunos autores describen que se puede explicar por un fenómeno de vasoconstricción e hipoperfusión. La disección aórtica, pues esta es la dilatación causada por la aterosclerosis que en presencia de presión arterial elevada se desgarra la íntima del vaso sanguíneo y al examen físico vamos a ver que el paciente va a tener una discrepancia entre los pulsos, un murmullo de insuficiencia aórtica y un déficit neurológico, y que la mortalidad de la disección aórtica se incrementa aproximadamente entre el 1 al 2% en las primeras 24 horas. El tratamiento, lo primero que se deben preguntar es, ¿el paciente tiene signos o síntomas sugestivos de lesión de órgano blanco? Porque en ese momento ustedes van a decir, estoy en un escenario de emergencia hipertensiva o de urgencia hipertensiva. Lo segundo, monitorizar al paciente. Siempre indagar los antecedentes del paciente, si el día que consulta se tomó el medicamento, lo que les decía, en qué momento le diagnosticaron la hipertensión arterial, qué medicamentos toma, si toma otros medicamentos que tengan interacciones con los antihipertensivos. Lo más importante, lo esencial, el examen físico. Y lo óptimo, solicitarle paraclínicos, hemograma, electrolitos, el electrocardiograma para ver si tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda, y una radiografía de tórax para ver si tiene edema pulmonar. Entonces, la terapia de la crisis hipertensiva pues va orientada por metas. A la primera hora se debe reducir la presión arterial en un 10 a un 15%, a la segunda hora se debe reducir en un 25% y se debe lograr un destete temprano de los antihipertensivos endovenosos y lograr rápidamente una medicación antihipertensiva oral. El tratamiento que más, pues, que en la revisión que hice encontré que tiene, digamos, como mejor, ¿qué más han descrito? Pues es utilizar el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina y el abetalol. El abetalol actúa directamente sobre los receptores alfa-1 del endotelio, pero su metabolito activo va a tardar aproximadamente 10 minutos en iniciar su acción. Este no tiene efecto sobre la precarga, disminuye la poscarga y pues va a disminuir el gasto cardíaco. La nitroglicerina tiene un inicio de acción aproximadamente de 5 minutos, disminuye la precarga, disminuye la poscarga y el nitroprusiato de sodio
es el que más inicio de acción rápido tiene, disminuye la precarga y disminuye la poscarga. Entonces, ¿qué mensajes se deben llevar para la casa? Primero, que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular, que siempre se debe individualizar el paciente para así orientar la terapia, que se debe garantizar adherencia al tratamiento farmacológico y este es el punto donde nosotros debemos actuar, y que la hipertensión arterial crónica lleva a una pérdida de los mecanismos de autorregulación y la emergencia hipertensiva implica lesión de órgano blanco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camila. Muchas gracias, doctor Cardona. Ahora vamos, pues, a abrir el espacio a las preguntas. Pues recuerden que pueden hacerlas libremente, escribirlas ahí en el chat. O si prefieren, pueden abrir su micrófono y hacerlas también por ahí personalmente. Adicionalmente les comentamos que por el chat se les va a enviar, ya se les envió el link de asistencia y este link pues recordarles que solo lo llenan los miembros del grupo, tanto activos como adjuntos. Entonces pues estamos ya atentos a todas las preguntas que hagan. Y también recordarles que solo este link solo se enviará por este chat y no por el WhatsApp. Hola, buenas noches. Yo quisiera realizar una pregunta y sobre todo también enfocada en preguntarle al doctor Cardona qué opina. Claro, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Doc, y pues a los pues, líderes del grupo de interés, digamos que en este momento en donde, digamos, hay poca posibilidad de que los pacientes acudan a una consulta presencial, en este caso yo estoy realizando el rural, los pacientes no quieren consultar de manera presencial, sobre todo los adultos mayores. Entonces, digamos, esa primera como toma de atención en el consultorio es muy difícil. Entonces, por ejemplo, eh, un caso en específico que me generó mucha como duda fue que un paciente por teleconsulta me dijo que había tenido cefalea, él le habían tomado la atención y estaba alta, él no recordaba primero el valor y segundo decía que pues para mí era poco fiable la forma en que se la tomaron. Igual indiqué todo lo que había revisado en la guía, que fue iniciar hábitos de vida, hacer monitoreo, pero digamos, profe, ¿en qué momento sin tener digamos, una toma de la atención por un profesional que tenga entrenamiento en toma de atención, sino por el paciente con un tensiómetro digital, hasta qué punto es fiable? Y me confío de que esas cifras tensionales son indicadas para iniciar un manejo farmacológico sin ni siquiera poder ver el paciente. Buenas noches, doctora María Alejandra. Esa es una muy buena pregunta. Antes que eso, quisiera felicitar a la doctora Sierra. Me parece que es una charla muy completa. Explicar hipertensión arterial, crisis hipertensión en espacio reducido de tiempo no es fácil. Me parece que logró muy bien la expectativa. En cuanto a la pregunta de la doctora Alejandra Morales, eso es una realidad, ¿no? Pues, lamentablemente ahorita en plena pandemia nos tocó hacer un plan de contingencia que es hacer la consulta, la teleconsulta. La presión arterial debe hacer parte de toda historia clínica y siempre surge la duda de cómo hacer para tomar la presión arterial a estos pacientes. Lo primero que uno debe hacer es mirar qué tanto, digamos, el paciente puede tener una buena adherencia o puede ser muy receptivo. Un abuelito de 80, 85 años de edad, por más que tenga un tensiómetro en casa, si es algo frágil es difícil tomárselo, pero si ellos tienen un tensiómetro automático, ya que hoy en día se puede tomar como teleconsulta por cámara y por audio, se podría de pronto eventualmente pedirle a algún otro familiar que le tome la presión arterial y mirar la técnica. Aunque nosotros por lo menos muchas veces lo que preferimos en el hospital en cardio es pedirle a los familiares y al paciente que se dirijan a una droguería, a una farmacia cercana y le tomen la presión arterial si ellos no tienen tensiómetro o si no es posible observar la técnica adecuada. Esa técnica adecuada es bastante importante. Es clave no solo tomar la presión arterial, sino asegurarnos que esté bien tomada
porque un manguito muy pequeño puede sobreestimar la presión arterial y pues viceversa, ¿no? Entonces, conclusión a esta pregunta de pronto, lo primero sería preguntarle al paciente si tiene tensiómetro automático. Suena descabellado, pero créanme que muchos pacientes tienen en sus casas o alguien, algún familiar, algún vecino que es enfermera o tiene tensiómetro, les puede tomar la presión arterial. Si eso es así, asegúrense que la técnica sea la más correcta y si no es posible, la única forma sería mandarlos a un sitio de confianza que le tomen la presión arterial, que la anoten y que se la tomen los 5 días anteriores, en la mañana, en la tarde, luego de haberse quedado 5 o 10 minutos en reposo, sentados, tranquilos y en silencio. Porque si ustedes logran hacer eso la semana previa a la siguiente teleconsulta, lograrían haber hecho un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un AMPA. Entonces, pues se puede hacer de esa forma. Lo bueno es que esto se va a acabar tarde o temprano y probablemente no van a pasar más de 2 a 6 meses para ya tener nuevamente los pacientes en la consulta y ser nosotros los que le tomamos la presión arterial. Recuerden que de pronto con una sola toma alta no hacen el diagnóstico de hipertensión arterial salvo que esté por encima de 160, 100 en 2 ocasiones, así que hay que volver a tomar un nuevo control de forma rápida. Así que de pronto la primera presión arterial alta que nos dé en teleconsulta, tranquilos, esperemos un próximo control. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, María Alejandra. Qué buena pregunta. Y continuamos atentos al resto de preguntas. Bueno, de pronto mientras piensan un poquito las preguntas, sí quería hacer de pronto 3 anotaciones muy puntuales que vimos a lo largo de la charla y que me parece muy importante, que son mensajes a llevarnos a casa. Lo primero, que siempre hay una controversia en presión arterial que la doctora Sierra nos explicó. Entonces, ustedes van a encontrar guías que les dicen que hipertensión arterial es toda presión arterial mayor a 130/80, los americanos. Y van a encontrar otros grupos como la SCARDIO o como la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial que dicen que hipertensión es mayor a 140/90. A uno lo llaman muchos internos, muchos rurales después y le preguntan, doc, tengo una presión arterial en 135/87, ¿qué hacemos? ¿Le iniciamos antihipertensivo o no? Entonces, gracias a esa controversia, hay que partir de 2 puntos. El primero, hay estudios iniciales del doctor Welton, como muy bien lo explicó la doctora Sierra, que hablan que por encima de 120/85 la mortalidad aumenta o aumenta el riesgo cardiovascular y de tener enfermedad coronaria. Y más adelante hay un estudio que se llama el estudio SPRINT, en donde cogieron pacientes con hipertensión arterial, los llevaron a presiones de 140 o de 120 y bajarlos a 120 en ese estudio en población de riesgo intermedio alto de riesgo cardiovascular por Framingham, lograron reducir mortalidad y ACVs. Por eso apareció esa guía de la AJA. Sin embargo, esa presión de 130/80 fue mal interpretada y cuando nuevamente me preguntan, doctor, ¿le ponemos antihipertensión o no? Uno le dice, espere. Y ese es el segundo punto, la hipertensión arterial o una presión arterial por encima de lo normal es solo uno de tantos factores para iniciar un antihipertensivo. ¿A qué voy? ¿Y qué es lo que dice el doctor Welton? Que ese señor tiene como 400 estudios. Si usted tiene una presión entre 130, 140 y 80 y 90, usted tiene que saber que esa presión le aumenta el riesgo cardiovascular al paciente, pero si el paciente no tiene otros factores de riesgo cardiovascular o no tiene compromiso de órgano blanco, no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, no tiene enfermedad renal crónica por encima de estadio 3, no tiene enfermedad arterial oclusiva, no tiene fibrilación auricular, no tiene diabetes mellitus. Es decir, si no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, este paciente, como la mayoría de los que tienen 130/40 y 80/90 de sistólica y diastólica respectivamente, es candidato a medidas no farmacológicas por ahí por unos 3 meses. Modifiquen la dieta, envíen la nutrición, bájenle a 2 gramos la sal a la comida, póngalo a hacer ejercicio, haga que pierda peso, controle los otros factores de riesgo cardiovascular
Si usted hace todo eso, disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye la presión arterial 20/10 milímetros de mercurio. En cambio, si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica por encima de estadio 3, falla cardíaca o enfermedad arterioclusiva, esos pacientes sí son candidatos tempranamente a iniciarles un tratamiento antihipertensivo. ¿Listo? De hecho, el último estudio que nos mostró la doctora Sierra, que se salió ahorita en el Congreso del 2020, va a marcar seguramente un paradigma porque este grupo que tiene hasta 300.000 pacientes en seguimiento nos demostró que con presiones limítrofes normales altas, si usted le pone un antihipertensivo a pacientes con riesgo cardiovascular, les disminuye mortalidad y desenlaces cardiovasculares fuertes. Entonces, el último comentario es que los pacientes se tienen que individualizar. Cuando a un paciente a ustedes les llega a su consulta externa, médico de atención primaria, médico general, médico especialista, el que quieran, y la presión arterial tiene mayor a 140, 90 milímetros de mercurio, quietos, esperen, tranquilos, miren si tiene factores de riesgo cardiovascular, cite a ese paciente en 1 o 2 meses y vuelvan a tomar la presión arterial con unas medidas adecuadas. Si tiene la posibilidad de mandar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, hágalo, es muy recomendable. Pero si no tiene la posibilidad, cítelo unas 2, 4, 6 semanas y vuelvan a tomar la presión arterial. Si está mayor a 140/90, es hipertenso, tiene hipertensión arterial y tiene que decidir en ese momento si le inicia medidas no farmacológicas o le inicia un antihipertensivo. No farmacológicos a pacientes con bajo riesgo cardiovascular, Framingham modificado, es decir, Framingham para la población latinoamericana, multiplicarlo por 0.75, que le dé menor al 10% o que no tenga algún otro factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, manéjelo con medidas no farmacológicas por 1 a 3 meses. Pero si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares o peor, compromiso de órgano blanco, me refiero hipertrofia del ventrículo izquierdo, retinopatía, enfermedad renal crónica, enfermedad arterioclusiva, fibrilación auricular, falla cardíaca, mejor denle un tratamiento cardiovascular. Si el paciente le llega en crisis hipertensiva, inicie el tratamiento. ¿Listo? Si el paciente tiene presiones mayores a 200/120 mililitros de mercurio, probablemente tiene una causa secundaria, hay que buscarle secundarismo o enviarlo por lo menos a alguien que lo pueda estudiar. Y finalmente, si el paciente obviamente llega con tensiones mayores de 160-100 mililitros de mercurio, pero no en crisis hipertensiva, cítelo en unas 2 a 4 semanas, vuelva a tomar la presión arterial. ¿Listo? Doctor, muchas gracias. Excelente intervención. Aquí tenemos otra pregunta para el doctor también, que dice lo siguiente. ¿Algún consejo con los pacientes que presentan hipertensión predominantemente a expensas de la presión diastólica? Entonces, ese es el perfil de un paciente que es hipertensión a expensas de la diastólica. La guía realmente no deja alguna preferencia o las guías entre hipertensión sistólica o diastólica, porque en general la mejor combinación de antihipertensivos o lo mejor que uno puede hacer cuando arranca un tratamiento antihipertensivo es iniciar el vasodilatador y el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, lo que ahorita realmente hacemos es, así tenga hipertensión diastólica o sistólica, es iniciar una combinación en dosis baja y preferiblemente con una sola dosis al día de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llámese valsartán, enalapril, perindopril, el que quieran, y una dosis baja de un calcio antagonista. En Colombia tenemos nifedipino, amlodipino. Entonces uno le deja una dosis baja de una combinación que hacen sinergismo y muchas veces al hacer sinergismo son mejores por definición propia que cada uno por separado. Mejora la adherencia. Entonces, más que de pronto mirar el perfil que digamos que depende de si los pacientes son ancianos o si son jóvenes, tienen unos perfiles definidos, en realidad lo que tenemos que hacer es iniciar dosis bajas de la combinación que realmente resulta más efectiva, que es el calcio antagonista más el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, y eso nos plantea la otra cosa, recuerden estudiar los pacientes que sugieren, solo el 5 al 10% de las hipertensiones arteriales son secundarias o tienen un secundarismo, así que ¿a qué pacientes tenemos que estudiar un secundarismo? Pacientes con hipertensión arterial del joven, o sea, menores de 30 años de edad, pacientes que se deteriora la presión arterial súbitamente o que se presentan con crisis hipertensivas,
pacientes que requieran 3 o más antihipertensivos a dosis tope o máxima tolerada y que esos incluyan un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista y un diurético, preferiblemente tiazico, pero un diurético por lo menos. Entonces ahí ya tienen el orden de cómo iniciar los antihipertensivos. Un IECA o ARA2, monoterapia, si la presión está de pronto entre 140 a 160 y entre 90 y 100. También pueden dejar la combinación a dosis bajas de un IECA y el calcio antagonista. Y si con eso a los 2 a 3 meses, cuando lo sienten el control y se aseguran que el paciente tenga buena adherencia a medidas farmacológicas y no farmacológicas, sigue hipertenso, le adicionan el diurético, preferiblemente menores de 65 años, diurético tiacídico por encima de 65 y en especial por encima de 80 años, preferiblemente un diurético de ASA, que no son tan buenos antihipertensivos, pero son metabólicamente más amigables y ocasionan menos hiponatremia. Recordando que los diuréticos tiacídicos son los que producen más hiponatremia, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, señor Doc, tenemos otra pregunta aquí de Nicolás Salinas. La pregunta es sobre, en cuanto al calcio antagonista y los ARA2, ¿cuál es el más indicado para el manejo ambulatorio de los pacientes? Perdóname, doctora Castro, se cortó. ¿Podrías repetirme Qué la pena, pregunta? Doc. Sí, claro, sí, señor. Que la pregunta es la siguiente. Que en cuanto a los calcio antagonistas y los ARA2, ¿cuál es el más indicado para el manejo ambulatorio de los pacientes? Entonces, digamos que los pacientes hipertensos son una población heterogénea y no hay un antihipertensivo mejor que los otros. Es decir, depende mucho de muchos factores cuál elegir. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente hipertenso que es mujer en edad reproductiva, usted preferiblemente no le deja un IECA o un bloqueador de los receptores de angiotensina porque son teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre. Entonces, en mujeres jóvenes se prefiere evitar como primera línea el IECA o el BRA. Y en esos pacientes se preferiría el calcio antagonista. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes mellitus, enfermedad renal crónica con una creatinina menor a 2.5, enfermedad renal con proteinuria, antecedente de ACV, esos pacientes son mejor manejarlos con el IECA o con el BRA, porque el IECA y el BRA disminuye remodelación miocárdica y es ideal en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares o con factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Pero los calcio antagonistas, los vasodilatadores, son preferibles, por ejemplo, en esa mujer joven que está en edad reproductiva o en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con creatininas preocupantemente altas por encima de 2.5 por el riesgo de hipercalemia. Entonces, habría que individualizar cada caso, pero no se preocupen que si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, cualquiera de los dos que inicien está bien y en este caso no hay uno mejor que otro. Yo iniciaría, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo por lo demás, el IECA o el BRA porque disminuyen remodelación cardíaca, aunque cuando la fracción de eyección está preservada, no han demostrado ninguna mejoría, ninguno de los antihipertensivos en desenlaces cardiovasculares fuertes, así que pues prácticamente la elección es libre si el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo que requiera algún tipo de individualización. Muchas gracias, qué buena pregunta. Perfecto, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas. Qué pena, doctor. Entonces, qué pena. ¿Hay campo para una pregunta más? Claro, claro. Doctor, buenas noches. Una pregunta, si yo tengo un paciente que, que tengo un perfil de una hipertensión refractaria y estoy teniendo aumentos considerables de tensión, ¿cómo abordo yo a ese paciente? Es decir, no lo hablemos como una hipertensión refractaria en crisis, sino un paciente que ya tiene una hipertensión refractaria, pero está teniendo ciertos aumentos que pues van a, digamos, a afectar sobre todo los órganos diana en este paciente. ¿Qué puedo yo hacer ahí? Ok, muchas gracias, es una excelente pregunta nuevamente. Ya nos metimos un poco en el campo de hipertensión arterial resistente al tratamiento. La hipertensión arterial resistente al tratamiento se define como que tengas 3 o más antihipertensivos que incluyan un IECA, un BRA, un diurético preferente tiacídico a dosis tope o dosis máxima tolerada. Cuando usted tiene un paciente con 3 antihipertensivos que incluyan eso y persiste hipertenso,
uno debe siempre pensar que tiene una hipertensión resistente al tratamiento, pero antes de catalogarlo, hay que asegurarse, por ejemplo, de cosas como que no esté usando AINES, con que, por ejemplo, no esté usando corticoides, como que tenga buena adherencia al tratamiento, como que de pronto no tenga un secundarismo, un hiperaldosteronismo, una enfermedad renal crónica, un hipohipertiroidismo, etcétera. Y finalmente que el paciente no tenga una enfermedad, una apnea obstructiva del sueño que hace parte del 25% del secundarismo. Entonces, primero, asegurarnos que sí tiene buena herencia. Segundo, asegurarnos que no tiene un secundarismo que no hemos corregido, obesidad, SAOS, hipohipertiroidismo, enfermedad renovascular, bueno. Y si a pesar de eso corregimos la herencia, descartamos secundarismos y está hipertenso, el medicamento de elección es espironolactona porque el 80% de los pacientes resistentes a hipertensión, al tratamiento de la hipertensión arterial, tienen sobrecarga de volumen, tienen hipervolemia crónica. Entonces la espironolactona es el tratamiento de elección en esos pacientes, teniendo en cuenta la creatinina y el potasio. Si no es posible adicionarle espironolactona, aparte de asegurarnos de la herencia, los secundarismos, tenemos otras opciones como clonidina, prazosin, los nitratos que no, de pronto no son como tan buenos ambulatoriamente porque dan muchos efectos adversos, y los beta bloqueadores que no son tan buenos antihipertensivos, pero que mejoran mortalidad en escenarios como falla cardíaca o fracción de eyección reducida, como diabetes mellitus e infarto del miocardio, y como otros factores de riesgo como taquiarritmias, por ejemplo, fibrilación auricular. Entonces, este paciente hay que individualizarlo, buscarle la herencia, buscarle el secundarismo, adicionarle el de elección que es spironolactona y si no, los otros antihipertensivos, y preferiblemente enviarle un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial durante el tratamiento para que miremos la herencia y mirar en qué momento nos hace la pico de hipertensión arterial, porque es distinto que nos lo haga, por ejemplo, porque salta dosis y eso se ve en el mapa, o que nos haga durante la noche la hipertensión arterial, que si era un DIPER y probablemente ese paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, o habrá que adicionarle otro medicamento más en la noche. Es un tema muy interesante, pero creo que nos da mucha tela para otra charla. Gracias, doctor. Doc, muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta más. También es de Laura Díaz y ella pregunta que si el paciente que no tiene buena adherencia al uso de clonidina, cuando presenta hipertensión de rebote con cifras de crisis, ¿es posible el manejo oral inicial teniendo en cuenta una buena anamnesis previa? Es un caso muy frecuente encontrar pacientes con clonidina, sobre todo si ustedes van a encontrar pacientes con enfermedad renal crónica, que los dejan nefro y nosotros de medicina interna cardio con clonidinas. A veces hasta ustedes lo pueden dejar sin problema y que les suspende el medicamento de una hipertensión de rebote. Entonces, ¿qué haríamos en esos casos? Generalmente uno reinicia la clonidina y si el paciente no tiene buena adherencia, toca comenzar a destetársela. Toca comenzar a destetarla lo más rápidamente posible y pasarlo a otro antihipertensivo, porque ya demostramos, como tú lo mencionaste, Laura, ya no tiene buena adherencia y le estamos ocasionando un riesgo que supera el beneficio. Así que en estos pacientes eventualmente no debemos, pues tenemos que hacer todo lo posible por poderles destetar la clonidina y eventualmente buscar otro antihipertensivo. Bueno, yo creo que ahora sí ya no hay más preguntas. De nuevo que todo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Camila. Y muchas Por gracias a ahí, todos. Señor. doctor Castro, por ahí hay una pregunta que es muy buena de urolitiasis en pacientes con el riesgo de enfermedad renal. Sí, idealmente a estos pacientes se les deja calcio antagonistas porque al inhibir la contracción del músculo liso nos pueden ayudar, sobre todo porque puede progresar a una enfermedad renal crónica. Estos pacientes, de hecho, la urolitiasis es la tercera causa de enfermedad renal crónica. Estos pacientes se deben evitar en lo posible dejarles un IECA, un ARA2 si la creatinina está limítrofe o alta, y preferir en estos casos los calcio antagonistas, por ejemplo, en esos casos. Y sí, en esos casos es ideal dejarles el calcio antagonista. Y también nos mencionan que en los pacientes que tienen crisis hipertensiva, el tratamiento ideal deben ser los vasodilatadores, es cierto, pero en enfermedad coronaria y edema pulmonar cardiogénico, dejarles preferiblemente la nitroglicerina como primera elección. En cambio, en lo que es en síndromes aórticos agudos y crisis hipertensiva tipo emergencial, la betalol
lo van a encontrar casi siempre como primera elección. El nitroprusiato de sodio, lo que pasa es que uno tiene que estar seguro de que la función renal y hepática están bien, porque puede favorecer una intoxicación por cianuro. Estos pacientes siempre tienen que estar monitorizados, acostados y con presiones arteriales en los primeros minutos, cada vez que se les hace un ajuste, cada 5 y 10 minutos, ¿vale? Listo, doctora Castro, muchas gracias. Qué pena haberte interrumpido. No, qué pena. Y gracias también a Emi y a Laura por sus aportes. Entonces, bueno, como venía diciendo, gracias nuevamente, doctor, Camila, y a todos los participantes por estar pues al tanto de todo el proyecto, que seguro va a seguir creciendo mucho, pues gracias al aporte de todos ustedes. Entonces, no siendo más, pues los invitamos también a seguir las redes sociales, Instagram, a seguir el canal de YouTube y ya. Muchas gracias a todos y buenas noches.